Para mí es un honor compartir en el día de hoy esta entrevista con todos ustedes y Gabriel del Río Doñé, un dirigente sindical histórico de República Dominicana, preside la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muchas gracias, Gori, por la invitación para estar aquí. Gracias a los amigos televidentes que siempre te escuchan, siempre te ven. Así que estamos bien, con la ayuda de Dios, con buen ánimo todavía, a pesar del tiempo transcurrido. Así es, que parece no pasar por ti, Gabriel, porque tú estás nítido. Yo me siento bien, espiritualmente bien y físicamente. Muy bien, así se te ve. Qué bueno que Dios te ha concedido tanta salud, tanta inteligencia. El privilegio que he tenido en estos 61 años de trabajo, más de 61 años, y en la edad ya una edad un poco avanzada, 86 años, pero me siento bien. Sí. Yo soy de lo que digo que estoy en la quinta juventud. ¡Wow! ¡Qué bien! Y hablemos de años, porque la CAS justamente en este año va a cumplir 61 de Así es, ya ahora va a cumplir. ¿Cómo ha sido ese milagro, ese tránsito? Eso ha sido un efecto de varios factores. Primer momento, podríamos decir, nos hemos apoyado en principios y valores del humanismo cristiano. Hemos tomado la doctrina social de la Iglesia como un referente para hacer nuestras luchas. Las encíclicas de los papas han sido nuestro punto de partida y nosotros en ese sentido hemos tomado esos valores y esos principios que han sido los que nos han empujado a mantener una institución como esta. Segundo, muy importante y fundamental, son los trabajadores. Los trabajadores que hemos formado. O sea, nosotros ya cuando creamos nuestra confederación el 28 de enero del 62, a los 3 meses, Luis Henry Molina Peña dice, vamos a crear un centro de formación a los trabajadores, estamos hablando del 61, al principio, en enero, vamos a formar a los trabajadores porque el punto de partida es la formación, punto de partida para el movimiento sindical y punto de partida para el país. Por eso ya después nosotros queríamos convertir nuestro instituto de formación en una universidad laboral. Cuando no pudimos crear la ULAC, que tenía nombre y todo, decidimos entonces formar Infotec, porque Infotec lo formamos nosotros, la confederación, a través de Henry Molina. Entonces, la formación, un punto básico. Nos dedicamos a la formación, a crear a la gente en esos valores y en esos principios. Valores de libertad, valores de la democracia, los valores de la autonomía, los valores de la independencia sindical, autonomía para administrarnos nosotros propios, la independencia, no depender de partidos políticos, de gobierno, de empresarios, ni de otra organización. Y creamos esos valores y fuimos transformando en esa juventud, porque cuando fundamos la confederación yo tenía 25 años. Éramos jóvenes, de la primera juventud. Así es. Todavía seguimos diciendo que somos jóvenes, aunque sea de la quinta juventud. Así mismo es. Entonces, creamos ese centro de formación, que todavía hoy existe, y en esa ir y trajir de los años, la formación ha sido un elemento clave. Cada vez que formamos un militante, que formamos un dirigente, en valores, en principios, en lo que nosotros entendemos que es fundamental, concertar, dialogar, buscar camino en ese andar difícil, hemos sido exitosos. Yo digo que hemos sido exitosos y hemos podido mantener nuestra confederación gracias a los principios, a los valores, gracias a la formación, a la concientización y sobre todo la voluntad de los trabajadores que nos han acompañado durante todos esos años. Unos se han ido, otros han ido transformándose. Por ejemplo, de los 4 principales dirigentes que fundamos la CAS, Porfirio Zarzuela ya murió, Henry Molina ya murió, murió también nuestro Jesús Caminero Morcelo, que fue nuestro primer secretario general, Jorge Cruz Reyes también murió. O sea, se han ido unas cantidades de compañeros valiosos. Murió Panyé, murió Altagracia Colón, murió el compañero, en fin, una cantidad de compañeros que se han ido, pero han ido otros que han ido sustituyendo a esos compañeros, porque la formación te permite
crear una visión clara, una conciencia clara de que yo soy clase trabajador, de que yo tengo que organizarme, que yo tengo que hacer un esfuerzo para unirme a otros sectores y trabajar juntos en favor del país, en favor del trabajador, en favor de la democracia nuestra, que tenemos que cada día mejorarla. Y todo eso ha sido un trayecto difícil. Nosotros en esos 61 años hemos tenido hitos importantes en nuestra historia. Por ejemplo, cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch, nosotros nos opusimos al golpe de Estado de Juan Bosch, cayeron presos nuestros dirigentes principales, Henry Molina, Jesús Caminero, todos los que estaban allí, y luego ya viene la Revolución de Abril. En la Revolución de Abril nosotros decidimos formar nuestro comando armado, acompañar a Camaño. Yo soy militar, yo digo de Camaño. Tuvimos en esas contiendas difíciles, ¿verdad? Wow. Y entonces allí, no solamente por el problema, el conflicto que se dio entre los militares dominicanos, sino ya la invasión a los 4 días, la invasión norteamericana, ya mantuvimos una posición de defensa de la nacionalidad, de defensa al país como dominicano. Y entonces, en esos hechos históricos de nuestra confederación ha sido sumamente compleja y difícil, pero lo hemos mantenido. Y esos son los valores y los principios son los que nos han dado fortaleza, consistencia para seguir formando, creando un espíritu claro de una lucha en favor de la clase trabajadora, en favor de lo que no se le oye, hablar, predicar, entusiasmar, para que la gente comprenda su dignidad humana, el principio fundamental de todo nuestro quehacer ha sido la gran dignidad humana. Yo soy persona humana, yo soy un hijo de Dios, yo tengo unos derechos, yo tengo unos deberes, y ahí hemos estado encaminándonos en ese proceso de hacer posible que todos ciudadanos, todos los trabajadores que pasan por nuestro centro de formación, ya formación cerrada en nuestro centro o la formación abierta que damos en los locales sindicales, que damos en las distintas acciones ya directas, no en nuestro centro, sino también hemos estado predicando. Así que nosotros hemos hecho un esfuerzo para mantener esa institución durante 61 años. Yo, el compañero José Gómez Cerda, y quien les habla, somos los que estamos, digamos, activos. José Gómez Cerda está en Santiago, tiene una escuela importante, se dedica a escribir libros, ha escrito más de 60 libros. Y está muy activo también. Sí, activo, y tiene la Asociación de Periodistas y Escritores. Sí. Y entonces se mantiene activo, afiliada a nuestra confederación también. Él se mantiene activo, pero en su organización, en sus quehaceres, y yo me mantengo activo allá a nivel de presidente de la confederación. Hemos podido mantener. Somos los únicos dirigentes que nos mantenemos de los que fundamos la confederación. Unos se han ido a destiempo, otros están ya pensionados, digamos, retirados, pero mantenemos todavía nuestro espíritu, nuestro entusiasmo. Vamos a tener ahora, a lo mejor tuvimos ayer, tuvimos la celebración de los 61 años y a la misma parte, la primera parte de nuestro congreso. Vamos a celebrar el 21 Congreso de nuestra Constitución. La primera parte la celebramos ayer y consistía en aprobar las líneas políticas de la institución, lo que vamos a hacer en organización, en prensa, educación, en reclamo, en las cooperativas, etc. Y al mismo tiempo elegimos lo que era el tribunal que tiene que ver con la comisión electoral, las comisiones de disciplina y la comisión que tiene que ver con revisar los fondos de la confederación. Entonces, ayer celebramos ese acto muy importante con la presencia del secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, el compañero Rafael Freire, y otros compañeros de la CCI que nos acompañan. Jordania estuvo también con nosotros, las compañeras dirigentes de la Confederación Mundial ahora, y celebramos un acto sumamente humilde en nuestro centro de formación, con más de 200 delegados, pero ya el congreso electivo será ya el 20 de mayo. Entonces el 20 de mayo, que es sábado, vamos a hacer renovar, digamos así, los cuadros de dirección de nuestra confederación. Entonces, ayer solamente modificamos un poco los estatutos, algunos aspectos importantes, y ahora trabajar para el Congreso, porque ahora participaron los directivos de sindicatos nacionales de las federaciones nacionales. Ahora
perdón, el 20 de mayo participan las bases en votación directa, secreta, para elegir a través de un sistema que nosotros tenemos, plancha única, selectiva, donde cada federación coloca quien quiere que vaya en la plancha única, van 40, 50, 60, y de ahí se escogen 23 compañeros de esa plancha selectiva. Entonces usted tiene que seleccionar 23 compañeros, o sea, una forma democrática, participativa. Es decir, que eso es el 20 de mayo. Ahí esperamos que esté nuestro presidente, que estamos ya. Ahora en este acto de ayer no, porque era un acto interno de poca importancia, pero ya el 20 de mayo, que es el Congreso ya de votación para elegir la directiva, esperamos que nos acompañen algunas autoridades, vendrán dirigentes internacionales, y será un acto de una fiesta de la democracia interna de nuestra confederación. Qué bueno. En estos 61 años de historia del sindicalismo nacional, ¿cuáles cree que han sido los avances que ustedes han empujado en favor de los trabajadores? El más importante avance que hemos tenido ha sido la creación de Infotec. Así es. Infotec es una institución extraordinaria, tripartito, una institución que se ha dedicado a la formación técnico-profesional, a preparar a nuestros técnicos para que nuestro país pueda avanzar. Como te decía, fue la idea nuestra de crear una universidad laboral. Entre nuestros logros está el centro de formación nuestro, el INFAS, Porfirio Zarzuela, pero no pudimos hacer convertir en nuestro centro en universidad. Entonces discutimos, que nuestra misión, nuestro interés era formar técnicos para el país, formar técnicos para el desarrollo de la industria, porque si técnico a todo nivel no es posible. Entonces decidimos, vamos a crear una institución del Estado que haga la formación técnico-profesional a un nivel superior, y es el Infotec. Es así para nosotros el logro más importante. Fíjate que yo ando siempre con mi señal de Infotec como Gabriel, parte importante. Te pido una pausa para que continuemos hablando del Infotec, que es muy importante. No se vayan, volvemos. Estamos conversando en el día de hoy con Gabriel del Río Doñé, presidente de la CAS, Confederación Autónoma Sindical Clasista. Comenzamos a hablar de los logros que ha tenido los trabajadores dominicanos y el sindicalismo durante los 61 años de la CAS. Y él hablaba en particular del Infotec. Yo quisiera que profundizara, porque vale la pena hablar de una institución que es un orgullo nacional realmente. Así es. Y que está haciendo un trabajo extraordinario a través de Rafael Santos, su actual director. Así que continuemos con estos hitos del sindicalismo y hablando del Infotec. Para nosotros la obra más importante en nuestro quehacer de dirigente sindical social ha sido la creación de Infotec. Indudablemente que cuando nosotros sometimos el proyecto, siempre digo que se hizo en mi oficina con el compañero Henry Molina, Quirico Pérez, que fue el sociólogo que nos ayudó también a enderezar un poco el proyecto. Ya Henry Molina era diputado independiente por el Partido Reformista, y entonces logramos someter a Infotec el proyecto. El proyecto en el Congreso Nacional hubo algunas dificultades, como todo proyecto, había las escuelas laborales de los militares, de la Policía Nacional. Entonces algunos militares en ese entonces decían que eso era un proyecto comunista, que no podía pasar, porque le iba a quitar, lo que íbamos, porque en ese entonces a nosotros en la CAS un grupo nos decíamos que éramos de derecha y otros grupos nos decían que éramos comunistas. Comunistas, sí. Entonces nosotros siempre decíamos, ni somos de izquierda extremista ni somos de derecha extremista, somos social cristianos. Así es. Es un pensamiento de doctrina social de la Iglesia. Entonces no somos ni de uno ni de otro, pero tampoco enemigos. No, exactamente. Entonces, cuando sometimos el proyecto de Infotec, Henry Molina ya diputado, algunos militares se opusieron al proyecto, porque ellos tenían la escuela laboral, como la tienen ahora, muy bien dirigida. También la escuela laboral de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional hace una labor extraordinaria en este país. Se opusieron, y una de las condiciones que pusieron es que tenían que estar en las juntas de directores de Infotec los militares, para que allí
se tratara de no hacer comunismo en la escuela controlado. Y así es, todavía hoy tenemos la junta de directores, al director de la fuerza, al director, el general Ocaño, lo tenemos como miembro del Consejo Directivo de Infotec, porque el Infotec, en su concepción, inspirado en la OIT, de carácter tripartito, entonces son 3 trabajadores, 3 empleadores y 3 de gobierno. Componemos la junta de directores. Y entonces, en esa junta de directores tripartito, los militares exigieron que ellos tenían que estar para vigilar que ahí no se hiciera comunismo. Y por eso hoy está en la junta de directores el director de la Escuela Laboral de las Fuerzas Armadas. Infotec en estos últimos tiempos, con la aceptación de Rafael Santos, es bueno recordar que Rafael Santos fue un dirigente sindical, fue dirigente de la ADP, pero además tuvo una confederación de sindicatos, él formó una confederación y fue siempre nuestro asesor. Cuando él dejó de ser ya, digamos, tener su propia organización, entonces fue nuestro orientador de las 3 centrales principales. En aquel entonces eran 8 centrales sindicales y él era insistente ayudándonos para la formación. Logró proyectos internacionales importantes para ayudar a la formación de los sindicatos. Y en ese sentido, hoy como director de Infotec, tiene una cultura, un conocimiento, unos valores, viene también de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, y entonces está haciendo una labor extraordinaria. Infotec se ha extendido en todo el país, en una forma, bueno, en todo el país nos tenemos todavía muchos sitios que no hemos podido lograr, pero es una meta de seguir avanzando, y en eso podemos decir que el presidente Luis ha dado un apoyo increíble a Infotec. Por ejemplo, el hotel allá en Barahona, que estaba abandonado, lo donó, el Guarocuya, lo donó a Infotec y se está remodelando para formar hotel y escuela. Porque el sur, que es una preocupación del presidente, desarrollar el sur del país, si no tenemos los técnicos formados para la hotelería, para el turismo, ¿cómo vamos a desarrollar los hoteles que van a venir? Entonces vamos a tener que venir gente de la capital para allá, como ha pasado un poco en Punta Cana y ha pasado en el este. Muchos de los trabajadores que están no son de la zona, vienen de otras zonas, primeramente por el desarrollo muy amplio, muy grande, y segundo porque no se previó la formación técnico profesional para poder tener los jóvenes preparados para dar los recursos humanos necesarios para esos hoteles. Entonces, indudablemente allá en UA tenemos una escuela de hotelería y muy buena de Infotec, donde estaba el Hotel Naranjo, pero Infotec en el sur hay que preparar los trabajadores del sur, los jóvenes del sur, en las distintas especialidades que se van a necesitar en la hotelería y en otros aspectos fundamentales, porque hotelería no es solamente la comida o no, entra también mecánica, entra la electricidad, entra toda la computación, ¿sí? Todo lo que compone esa empresa sin chimenea, como decimos. Entonces, otro aspecto importante, por ejemplo, inauguramos ahora la escuela en lo que era el Ingenio Amistad, allá en Pérez, y ahí hicimos una inauguración de una escuela vocacional, una escuela de Infotec allá en Pérez, lo que era el Ingenio, y entonces ahí estuvo el presidente. ¿Cómo logramos eso? El presidente donó la tierra, que eran del CEA, para ayudar, y ayudó con la construcción. Entonces, el presidente de la República ha dado mucho interés a la formación técnico-profesional y el apoyo a Infotec ha sido extraordinario para poder desarrollar el Infotec. Claro, yo sigo en la Junta de Directores de Infotec y ahí estamos con Rafael Santos apoyándole en todas estas obras extraordinarias, porque tenemos que reconocer que habíamos como 9 centros propios de Infotec y ya tenemos más de 30 centros propios de Infotec en todo el país. Recuerdo que inauguramos San Francisco Macorís, hemos inaugurado varios centros importantes, pero además tenemos en los centros difíciles de acceso para la formación, hemos tenido los camiones, aulas, tenemos unos trailers
que formamos aulas y las llevamos a los distintos sitios donde no podemos lograr el edificio. Entonces van los camiones con las aulas y podemos hacer esa labor extraordinaria. Rafael Santos es una persona sumamente capacitada, preocupada, como es dirigente sindical, siempre preocupado cuando fue director de ADP, y hoy en Infotec la labor que hacemos es extraordinaria y queremos felicitar una vez más a Rafael Santos y al presidente de la República, que le ha dado todo el apoyo a Infotec para que Infotec pueda seguir avanzando, formando técnicos profesionales para el desarrollo del país. Sí, el Infotec ha demostrado también que no se necesita ir a una universidad para tener una profesión de vida que le permita a mucha gente crecer. Vamos a una pausa comercial y volvemos con todos ustedes. Estamos conversando en el día de hoy con Gabriel del Río Doñé, presidente de la CAS, Confederación Autónoma Sindical Clasista. Yo quiero que hablemos un tema puntual para los televidentes que son trabajadores. Se está gestionando un aumento salarial del 35%, pero para el nivel mínimo. Así que yo quisiera que habláramos un poco sobre cuáles son estas perspectivas. Bueno, gracias por una pregunta interesante y de actualidad inmediata. Claro. La inflación nos ha arropado a nosotros. Hay una inflación que se da, que la controla, digamos, el Banco Central con mucha eficiencia, porque nuestro director presidente del Banco Central ha demostrado capacidad histórica, pero eso es la inflación que se amarra en los numeritos. Pero hay una inflación primeramente acumulada de años que viene arrastrándose, y otra inflación que no lo dan los numeritos del Banco Central. Por ejemplo, hoy día tenemos un plátano 30 pesos, 30, digamos usted, 30. Esta inflación no depende de República Dominicana. Es la inflación que ha venido por los precios, el aumento de los precios de los commodities en el plano mundial. Los que controlan la economía mundial manejan los precios de los productos, manejan los precios de los fletes de los contenedores que vienen aquí al país, y entonces nos han impuesto una inflación agresiva contra la población general, especialmente contra los trabajadores y los trabajadores que tienen salarios muy bajos. Nuestra economía, indudablemente, es un problema que tenemos grave en el país, que es que los salarios nuestros son bajos. Y esos salarios bajos hacen que el poder adquisitivo del trabajador no logre alcanzar. Hoy día los salarios mínimos no logran alcanzar el primer quintil que habla el Banco Central. Se está hablando de 28,000 pesos el Banco Central como primer quintil, el primer grupo de costo de vida. Eso significa que el costo de la vida se ha aumentado grandemente y los trabajadores no tenemos los recursos para poder empujar. El presidente de la República en varias ocasiones habló de que quería llegar a un salario real, un salario que le permita al trabajador vivir como persona humana, como hijo de Dios, real, un salario que le permita comer, alimentarse, vivir, pagar su vivienda, etc. Ese salario hoy día está muy alejado de lo que es ese deseo del presidente de que haya un salario real, un salario que permita al ser humano, al trabajador, resolver sus problemas básicos. Los problemas básicos son alimento, vivienda, salud, educación. Esos son los 4 puntos claves. Así es. Hay otros que son la diversión, etcétera, pero esos son los puntos claves. Ahora, ¿qué sucede en nuestro país? Que lamentablemente los salarios no nos alcanzan para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, en otros países se usa el sistema de indexación para adecuar los precios a las necesidades. En eso estamos hablando ahora de llegar a un pacto por el salario. Un pacto que anualmente se revise en función de la inflación. Actualmente aquí se hace cada 2 años en el Comité de Salario. Y ese cada 2 años se vence en julio. Nosotros ahora lo pedimos antes porque la ley prevé también que al año cualquiera de los sectores pueden pedir mejoría de los salarios teniendo en cuenta las circunstancias económicas que lo empujen. Entonces nosotros, el movimiento sindical, ha pedido un 35% de aumento salarial.
En el comité de salario depositamos nuestra propuesta. Las 2 primeras sesiones el sector empleador no fue. Ya en la sesión del jueves pasado participaron ya el CONEP, Copardón, perdón, CONEP no participó, Copardón, con Pedro Rodríguez, participó también la AIR, la Asociación de Industria, y entonces se juramentó ya el sector empleador, que no se había juramentado, porque también el comité de salario de carácter tripartito. Entonces, ya estando juramentado el sector empleador y ya el sector sindical se había juramentado anteriormente, entonces ya comenzamos en serio ahora la conversación sobre el salario. Todo el mundo sabe, y nuestro amigo Pedro Brache dijo en una ocasión, que era el presidente de CONE, que había que aumentar los salarios, que él tenía conocimiento claro de que los salarios había que mejorarlos, pero él dijo que había que dejarlo a la voluntad empresarial, que cada empresa aumentara los salarios como considerara oportuno. Nosotros le contestamos que no, que queríamos que sea el Comité Nacional de Salario que oficializara el salario, no voluntariamente, porque sabemos que hay aquí empleadores conscientes y hay empleadores que no tan conscientes. Y esos empleadores conscientes sí mejoran su salario a los trabajadores con frecuencia, entre ellos Don Pepín Corripio, por ejemplo, mejora su salario con alguna frecuencia. ¿Por qué? Porque él sabe que el costo de la vida necesita irlo ajustando con el salario. Entonces estamos ahora esperando una próxima convocatoria del Comité Nacional de Salario, ya para comenzar de lleno a discutir sobre la petición de los trabajadores. Una pregunta, Gabriel. Se trata de aumentar al salario mínimo, pero ¿y los otros salarios? Bueno, ahí lo que pasa es que el Comité Nacional de Salario solamente ve los salarios mínimos. Ese es. Porque se quedan siempre sin aumento. No, lo que pasa es que lo que te decía ahorita de la responsabilidad del sector empresarial. Hay empresas que cuando se hacen los salarios mínimos hace un ajuste automático en todo el personal. Y aumenta a todo el personal, le aumenta el salario. ¿Por su propia voluntad? Sí, por su propia voluntad, no obligatorio. Porque lo que está en el Comité Nacional de Salario son salarios mínimos, que son los salarios mínimos que tiene que ver la agricultura, del campo, tiene que ver los guardianes, tiene que ver las empresas en sentido general que no están clasificadas, y como zona franca, hotelería, esos son otras discusiones. Entonces, en ese sentido, ese ajuste, cuando se apruebe el ajuste salarial, automáticamente debería de hacerse una compensación con todos los trabajadores, lo que decimos el efecto dominó, para poder motivar, porque si aumentan el salario mínimo y no se aumenta el que está pegado a él, no hay una motivación. No solamente una motivación, sino una necesidad. Porque si yo tengo 23,000 pesos de salario y hay otro que tiene 25,000 pesos y a mí me igualan a 25,000 pesos, ese que tiene ahí no se va a sentir bien. Hay que mejorar automáticamente. Entonces hay empleadores que lo hacen, pero hay otros que no lo hacen. Y entonces los trabajadores se quejan que no hay forma de cómo hacer una mejoría global de los salarios, sino a los salarios mínimos. Y eso es una gran preocupación, porque la ley lo que contempla es los salarios mínimos y los demás salarios sobre el mínimo se le deja a voluntad del empleador. El empleador consciente, responsable, mejora a sus trabajadores porque sabe que esos son los que le producen la riqueza fundamentalmente. Entonces, si el empleador invierte 20 millones, 100 millones, ¿pero quién lo mueve? Lo mueve el trabajador que hace posible mover las máquinas. Entonces el trabajo humano es fundamental. El empleador consciente hace el despegue. El empleador inconsciente no despega o despega muy poco, y eso es un problema que tenemos actualmente. ¿Y crees que el sector empleador va a aprobar este aumento del salario mínimo? Bueno, realmente nosotros creemos que sí, porque ya es que es una necesidad nacional. Hoy día ningún empleador, podríamos discutir el monto, pero ningún empleador hoy día, porque ellos compran comida, todos vamos al supermercado o a los colmaditos de la esquina, ¿no? Que muchas veces están en los precios del doble de los supermercados. Y entonces todos comemos, todos nos alimentamos, todos vivimos. Y el empleador sabe que ese trabajador necesita un aumento salarial para ajustar un poco a la inflación. Hoy se dice que la inflación está de un 10, un 11. Bueno, pues nosotros lo que queremos llegar es a un pacto por el salario.
más que aumentar ahora el salario, que sí es necesario, queremos llegar a un acuerdo para que cada año se revisen los salarios automáticamente y no tener que estar cada 2 años en el comité de salario, sino en enero. ¿Cuánto aumentó la inflación? Un 10%. Automáticamente un 10% de los salarios, a todos los salarios, no los salarios mínimos, porque ahora solamente da salario mínimo, no a todos los salarios. Entonces nosotros estamos hablando, una idea, nuestro ministro de Trabajo, Luis Segam, con mucha precisión, vamos a hacer un pacto por el salario para que no tengamos todo cada 2 años estas discusiones, sino automáticamente se vaya ajustando el salario para llegar a alcanzar por lo menos el primer quintil, que pueda ir avanzando el salario para alcanzar el costo de la vida mínimo, el precio del costo de vida. Entonces, nuestro ministro de Trabajo ha estado muy preocupado con esto y esperamos que, aunque el comité de salario solamente ve la tarifa salarial, pero sí esperamos, trabajadores y empleadores, llegar a un pacto por el salario, un acuerdo para ir avanzando, para alcanzar el primer quintil. Pero bueno, eso es el sector privado. Ahora, ¿qué hacemos con el sector público? Vamos a ver. El sector público, tenemos salario de 10.000 pesos mínimo. Y hemos dicho, señor presidente, no es posible que todavía tengamos un empleado público con 10.000 pesos de salario. Hay que mejorar estos salarios, por lo menos llevarlo a 20.000 pesos mínimo, que es un salario que todavía no alcanza el costo de vida. Pero a los empleados públicos hay que mejorar los salarios, hay que llevar, y eso ya es el primer empleador, que es el Estado, es la responsabilidad ya de ese tren que dirige nuestro presidente, de mejorar los salarios. Pero no solamente los salarios, y las pensiones. Ya llevamos las pensiones de 8, la igualamos a 10, porque las pensiones que daba el Seguro Social eran 8.000 pesos y habían otros que llevaban a 10. ¿Qué hizo el presidente? Llevémosla a 10 todo, la llevó a 10. Pero ¿qué hace un pensionado con 10.000 pesos? Un jubilado, un pensionado. Para la pastilla de la presión. Óigame, señora mía, porque si hubiéramos en la Seguridad Social, hubiese entrado el régimen de atención primaria, que muchos sectores se oponen, médicos, que entran al régimen contributivo de la Seguridad Social, el régimen de atención primaria. Hoy usted fuera y le diera la medicina para la presión, la medicina para el azúcar, etcétera, en la atención primaria, pero no entra la atención primaria en la Seguridad Social, y eso es un gran problema que tenemos. Es un problema que está en la ley, pero sectores médicos se oponen a que entre la atención primaria en el régimen contributivo. Solamente quieren atención primaria en el régimen subsidiado. Entonces decimos, no es posible esto. Ahora, indudablemente que es un problema clave para nosotros, fundamental, buscar solución a los salarios públicos y privados, a las pensiones de los jubilados y a los pensionados. Esa es una misión. Estamos reclamando al señor presidente por los empleados públicos. Estamos en una época propicia. El presidente ha hecho un gran esfuerzo para controlar la corrupción y en ese sentido tenemos más dinero y ese dinero que vaya a los empleados públicos necesariamente. Bien, bueno, vamos ahora nosotros a una pausa comercial, ¿te parece? Volvemos. Estamos conversando en el día de hoy con Gabriel del Río Doñé, presidente de la CAS, Confederación Autónoma Sindical Clasista. Yo quiero que pongamos énfasis ahora en la discusión del tema sobre el trabajo doméstico que va a ser reglamentado en el país. ¿Qué cosas nuevas hay en esta área? En el trabajo doméstico llegamos a unos acuerdos para que nos presiona la Confederación Internacional del Trabajo, la OIT, para poner al trabajador doméstico con ciertos derechos que hoy no los tiene. Y se logró una resolución del Ministerio de Trabajo para tener un salario mínimo de 10.000 pesos y poder tener un contrato que las muchachas vayan a la seguridad social con un precio mínimo de seguridad social, paga el empleador, paga la trabajadora. En ese sentido, hemos logrado un avance importante. En el país
Eso no significa que si yo tengo mi trabajadora doméstica que le pago 15 o 20 mil, tengo que llevarla a reducir el salario. No, se mantiene el salario que usted le paga porque es una responsabilidad de la familia. Esas muchachas, esos muchachos que le cuidan a sus hijos, que le cuidan a la familia, que le cocinan, son parte de la familia. Entonces usted tiene que darle una participación que se sientan verdaderamente bien. Y cuando se llevó el salario mínimo 8 mil pesos, y pensando en aquellas muchachas que ganan 5, 4, 3, 4, 6, 8, pero ahí hay un problema de fondo. Muchas muchachas, muchas señoras, familias, no pueden pagar los 10 mil pesos, no pueden, porque sus ingresos no le permiten pagar. Entonces ahí viene el problema de la disyuntiva. ¿Qué hacemos con esa mujer? Yo necesito a esa mujer, no le puedo pagar los 10 mil pesos mínimos. ¿Qué hago? Entonces tengo que hablar con ella y llegar a un acuerdo personal para entender ella, la trabajadora doméstica, que aunque la ley prevé un salario de 10 mil pesos, yo no lo puedo pagar, tú necesitas tu trabajo, yo te necesito para que me atienda a mi casa. Entonces llegar a un acuerdo, y yo soy de los que recomiendo llegar a acuerdo en ese sentido. Pero la ley manda que hay que hacer un contrato de trabajo, hay que inscribir en la seguridad social, todos esos son beneficios que se ha logrado para el trabajador doméstico, siempre teniendo en cuenta que es un trabajo muy especial. El tú tener una persona dentro de tu casa es una persona casi como la familia. Y entonces no es lo mismo la relación de un obrero, un trabajador que va a la fábrica, que hace una labor, porque la familia depende de un salario en general, o depende de una pequeña empresa que tenga, porque hay empresarios que tienen su pequeña empresa que pueden mejorar los salarios. Pero la familia que no puede, porque no percibe los monumentos suficientes, ahí hay un conflicto que se da. Pero de todos modos, esa resolución del Ministerio de Trabajo, apoyada por el presidente de la República, muy acertadamente, nos vamos acercando a una justicia social para las muchachas que trabajan en las casas de familia. Y llamamos siempre la atención, nosotros hemos creado a Musol, la mutual que hace posible que el trabajador doméstico pueda ingresar al régimen contributivo de la seguridad social, que pueda recibir su pensión, que pueda recibir accidente de trabajo, que pueda recibir todo lo que son las atenciones médicas en las ARS privadas. Y entonces nosotros estamos conscientes que eso es un proceso que vamos avanzando. El trabajo doméstico no hemos logrado avance mucho porque depende mucho de los salarios y de la conciencia del dueño de la casa. Tiene que ver mucho con la conciencia del dueño de la casa. Si usted tiene una trabajadora que le hace tal y tal, bueno, comparta parte de lo suyo para que su casa quede bien. Entonces es un proceso que estamos haciendo, es un proceso lento. Ya teníamos muchos años que el convenio 156 se había aprobado de la OIT, el país lo aceptó, pero no se había hecho efectivo. Hoy, gracias a la preocupación del presidente de la República, a la preocupación de Luis, que están en la dirección del Ministerio de Trabajo, hemos hecho posible un avance poquito, pero hemos avanzado en ese proceso y creemos y estamos conscientes que ha sido positivo. Sí, pero hay algunas interrogantes de las amas de casa, por ejemplo, el tema de las muchachas que van a limpiar varias veces a la semana. Muchas dicen que las están convirtiendo en empleadoras formales, como si tuvieran una empresa al tener que cotizar en la seguridad social. ¿Cómo ustedes ven esta situación? Primeramente, la cotización es mínima, son 300 y tantos pesos, es cotización mínima, no es una cotización, sino se puso una cotización especial para el sector trabajador doméstico. Primeramente eso. Segundo, el problema de las que trabajan 2 horas, 3 horas, indudablemente eso no se le puede pagar salario mínimo. Se le va a pagar el salario en función de las horas que trabajan. Las horas que trabajan se le paga, se le calcula y se le paga en función de la hora. Salario mínimo de 10 mil pesos. ¿Cuántas horas significa el trabajo? Hay que hacer un cálculo y pagarle en función de un acuerdo que tiene que venir entre ese empleador especial, porque la ama de casa ahora empleadora, ¿verdad? Eso es, especial. Que muchas se niegan a eso. Entonces, pero realmente somos empleadores. Yo tengo en mi casa también una muchacha que trabaja con nosotros. Entonces, llegar a un acuerdo, las que van a planchar un día, por ejemplo.
Entonces no le puede pagar 10 mil pesos porque vaya a planchar un día. Entonces, ¿cómo se manejaría esto, Gabriel? Hay que hacer un arreglo entre las personas que va a planchar y la persona, la ama de casa. Si se quiere hacer un cálculo en función de los 10 mil pesos mínimos, cuántas horas usted va a trabajar y se hace un cálculo y se le paga en función de las horas que va a hacer, pero teniendo en cuenta no solamente la hora de trabajo, sino lo que significa un trabajo distinto. No es lo mismo planchar, por ejemplo, que limpiar la casa, son dentro de ese sector. Hay aspectos distintos. Entonces, las personas ama de casa tiene que tener un poco de flexibilidad, digámoslo así, y el trabajador doméstico tiene que ser flexible también, sabiendo que no le pueden pagar por 2 horas que vaya a la semana 10 mil pesos, sino que se llega a un acuerdo en base a las horas de trabajo y en base a un acuerdo mutuo, un acuerdo mutuo, porque el trabajador sabe no le pueden pagar 10 mil pesos por 1 hora, por 2 horas que yo venga a la semana, pero sí me va a dar una remuneración que me permita pagar mi pasaje y quedar algo para la familia, indudablemente que sí. Es una solución. Bien, hablemos un poquito de la decisión reciente del Consejo Nacional de la Seguridad Social en torno a la cobertura médica. ¿Cómo han visto ustedes esto? Bueno, positivo, porque esperamos que los médicos acepten finalmente esto y comiencen a dar los servicios que me estaban negando. Porque yo pago mi seguridad social por adelantado. Y están afectando la ARS con la huelga. No, se está afectando el trabajador, al que paga su seguridad social. A la ARS no le afecta nada, porque la ARS recibe todos los meses su dinero. Entonces, este acuerdo, esperamos que los médicos, que sí ameritan una mejoría, sean mejorados. Un aspecto importante de las consultas, de los que van a recibir las consultas, de los que van a recibir en las clínicas. En fin, ha sido un acuerdo que esperamos que los médicos lo acepten, esa resolución del Consejo de la Seguridad Social, y que volvamos de nuevo a tener la paz. Ahora, hay que tener en cuenta que tenemos un problema grave con el asunto de las pensiones. Ya. Hay que mejorar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no puede... En todos los estudios que se hacen se dice, usted va a terminar con una pensión de un 20-25% de su salario. Eso no es posible. Eso estamos trabajando para modificar la ley de seguridad social y esperamos que la ley de seguridad social pueda volver a resolver el problema de las pensiones. El otro problema que tenemos es el pago de los bolsillos, que usted va a tener un especialista, muy el bolsillo, eso es como que una solución. Esperamos que en la modificación del seguro social, la ley de la seguridad social, 8701, haya una solución. Porque cada vez que yo voy a una especialidad tengo que pagar 3 o 4 mil pesos. Claro. Y si no está en la seguridad social, mucho más. Entonces hay que buscar una solución, porque cada vez que usted lleva a un niño, le cobran 1.500 pesos, 2.000 pesos. Óigame, y cuando tiene 4 o 5 hijos que se le enferman, ¿dónde lo va a sacar? Porque eso es un problema grave que tenemos. Eso no está en la ley. Eso se permitió para hacer unas comparaciones. Se permitió fuera de la ley el pago que usted da de los bolsillos. Nosotros decimos siempre lo siguiente. La seguridad social hay que pagarla. En función de lo que usted pague, usted va a recibir servicio. En función de lo que usted pague. En otros países, usted paga hasta el 50% de su salario, pero recibe todos los servicios. No hay discriminación en esta medicina, no hay discriminación en este operativo médico, en esta quirúrgico, o sea, descubre todo. Entonces yo prefiero que me cubran todo y pagar de mi salario adecuadamente, pero aquí tenemos el problema de los salarios bajos, porque es el otro problema. Los salarios bajos no me permiten a mí hacer un pago fuerte a la seguridad social, porque ¿con qué voy a comer? ¿Con qué voy a alimentar a mis hijos? Entonces eso es un problema que hoy tenemos. Los salarios bajos en República Dominicana están creando un problema grave al sistema económico de la familia dominicana. Y por eso nosotros decimos que hay que buscar una solución, y esa solución esperamos que los médicos la acepten y que sigamos luchando para mejorar lo que hay que mejorar en la seguridad social. Porque hay muchas cosas que hay que mejorarla. Comenzando, ¿por qué? Por los médicos. Nosotros no estamos en contra de que los médicos mejoren sus ingresos, al contrario, que ellos tienen derecho a mejorar, pero tiene que ser un equilibrio justo, que quizás no lo hay, pero sí hay que hacerlo, y esta nueva resolución yo creo que va a ayudar a buscar, a ir avanzando en el equilibrio necesario entre el asegurado, el médico
y las prestaciones y las atenciones que dan ya los servicios hospitalarios de la salud privada. Bien, me queda un minuto, te lo voy a regalar para que te bueno, muchas gracias. En primer lugar, llamar a nuestro pueblo dominicano este año, que sea un año de prosperidad a pesar de la inflación, que no perdamos la esperanza, sobre todo que acabamos de recordar los 210 años del nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que imitemos a Juan Pablo Duarte, que hagamos un esfuerzo de conocerle su vida, su entrega, su sacrificio, para que aprendamos de él y aprendamos de los demás patricios que dieron su vida como Sánchez. ¿Para qué? Para tener un país libre, democrático, independiente y un país donde se respeten los derechos humanos fundamentales, todos los derechos humanos, comenzando con el salario, comenzando con la salud, la educación, la recreación, la cultura y el trabajo. Derecho al trabajo, que siempre digo que aquí en República Dominicana no hay derecho al trabajo. Porque cuando un empleador puede despedir a un empresario, a un trabajador, cuando un empleador puede despedir a un trabajador sin causa justificada, no tiene derecho al trabajo. Así es. Bien, pues con estas palabras concluimos esta interesantísima participación de Gabriel del Río Doñé, presidente de la CAS, en este programa Teleopina del día de hoy. Agradecerle a ustedes que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.